Bienvenidos a esta nueva serie titulada Claves para ganar el corazón del adolescente. En esta oportunidad hemos de estudiar y hemos de meditar un tema muy importante en relación a la adolescencia que lleva por título Desafíos de la adolescencia. Y es que la adolescencia es una etapa de desafíos tanto para padres como para los adolescentes que están justamente transitando por este proceso de la adolescencia. Cuando hablamos de la adolescencia, inmediatamente miramos este puente que hay entre la niñez y la adultez, donde en este puente o en este proceso, el adolescente se va transformando paulatinamente en aquel adulto que esperamos que él llegue a ser. No es que éste aparece de la noche a la mañana, sino que éste de forma gradual, durante el tiempo de la adolescencia, comienza a desarrollar habilidades a través de distintas tareas que él desempeña para poder lograr alcanzar la madurez necesaria y convertirse en un adulto maduro, hecho y derecho. Cuando hablamos de la niñez, tal vez como para contrastar la niñez de la adultez y mirar este cambio que hay durante el proceso de la adolescencia, tendríamos que ver a un niño que regularmente está envuelto por su sistema familiar. El sistema familiar envuelve al niño y el niño como tal no existe como una personalidad, existe como un elemento que está integrado a un sistema. El niño no tiene la capacidad de reflexionar, no es reflexivo. El niño no es maduro. El niño no es un niño que sea autónomo, no es autónomo. Depende de sus padres en muchos sentidos. Su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de hablar, hasta su propia forma de describirse a sí mismo, depende de lo que sus padres le otorgan y le dan. En muchos sentidos, tu hijo, tu espejo. Pero cuando comienza el proceso de la adolescencia, el adolescente comienza a desarraigarse de esta etapa donde está ligado, donde está arraigado a su familia nuclear. Y comienza un proceso de transición para convertirse en un adulto. Como adulto, tiene nuevas características que no tenía en la niñez, como por ejemplo, el adulto es independiente. El adulto es responsable, el adulto es maduro, el adulto es juicioso, el adulto es consciente de su propia individualidad, tiene sus propios conceptos, tiene sus propias creencias, tiene su propia forma de mirar el mundo. Ya no depende del vínculo familiar, sino que ahora ha desarrollado su propio concepto de vida, su propia identidad, su propia personalidad. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. No es que un día nos acostemos y al día siguiente nuestro niño amaneció siendo adulto. No, es un proceso. Este proceso se conoce como la adolescencia, donde gradualmente van emergiendo cambios que a veces muchos de nosotros, los padres, nos sentimos abrumados, nos sentimos sorprendidos. ¿Será que esta conducta es correcta? ¿Será que mi adolescente va por buen camino? ¿Qué está pasando con mi adolescente que se me confronta? Estos desafíos son desafíos muy abarcantes para los padres que tienen hijos adolescentes. Muchos de ellos no saben qué hacer. Algunos padres dicen, pues yo tengo un hijo adolescente que él no me ha dado ningún tipo de lata. El adolescente es muy obediente, me sigue contando las cosas. Es decir, ¿esto también forma parte de lo que se tiene que ver en la adolescencia? El adolescente tiene que ser una persona que sigue todavía bajo un vínculo familiar o tiene la capacidad de comenzar a confrontar con sus propias ideas, con su propia forma de percibir al mundo, las creencias, los valores, las enseñanzas que en algún momento recibió de niño. Mark Maccoby señala que la adolescencia que inicia en un promedio de los 13 años, el adolescente suele iniciar una etapa que conoce o que señala como el desarraigo.
En esta etapa, el adolescente lo primero que hace es fronterizarse, poner una frontera, un límite entre él y los adultos, de forma especial con sus padres. En esta frontera, el adolescente tiene características de distanciarse. Los padres suelen preocuparse porque el hijo comenzó a ocultar cierta información. Una madre de familia me señalaba, yo llevo a mi hijo al colegio desde primaria y estando en el colegio, cuando yo lo llego a dejar, le doy un beso, me despido de él y él en primaria me recibía el beso, se metía contento. Cuando yo iba a buscarlo, le preguntaba cómo te fue hoy y me contaba con detalles cada una de las situaciones que había vivido durante ese día de clases. Sin embargo, ahora mi hijo, cuando yo lo llevo a clases, regularmente me dice, mamá, ya no me lleves hasta el portón, déjame aquí en la esquina. Fíjate muy bien cómo este adolescente se está comenzando a fronterizar. También le dice, por favor, mamá, no me beses, ¿no? Y se quita el beso que mamá le da y se mete enojado a la escuela. Esto es una señal de que el adolescente comienza a fronterizarse, comienza a distanciarse de mamá y de papá, porque ha comenzado el proceso para convertirse en un personaje o en un ser adulto. No se transforma de la noche a la mañana. Primero hace un distanciamiento del vínculo familiar y comienza a tratar de poner una frontera. Esta frontera le va a permitir crear un yo, una identidad, donde él posteriormente pueda decir, tú eres tú, yo soy yo. Esto hace justamente en esta etapa que le conocemos como la etapa de la fronterización, ¿no? En esta primera etapa o en esta primera fase de lo que es el desarraigo, el adolescente se fronteriza, deja a los papás a la distancia para comenzar a crear ahora su propio territorio, su propio espacio. Ya no camina al par de nosotros, ya no le gusta sentarse al lado de nosotros en el templo, ya no nos comunica las cosas que están sucediendo con él y comenzamos a darnos cuenta de que esto para nosotros los padres se transforma en un desafío. ¿Tengo que forzarle a que me lo diga? ¿Tengo que obligarlo a que sea más comunicativo conmigo? ¿A que se siente al lado de mí aunque él no quiera? ¿Qué sucederá si lo forzo? ¿Cuáles serán las consecuencias de tratar de romper esta frontera? ¿Qué sucederá con mi hijo si yo como padre digo, pues sin frontera, yo puedo entrar a tu vida cuando quiera? Tengo derecho a saber lo que pasa contigo. ¿Cuál será la respuesta de nuestro adolescente? Este cambio marca un desafío justamente para los padres que tienen hijos adolescentes. El siguiente desafío que tiene el adolescente es que él comienza a apropiarse. Apropiarse significa comienza a hacerse dueño de sí mismo, de él como persona. Noten muy bien que el adolescente, siendo niño, no se pertenece, le pertenece al campo familiar, le pertenece al vínculo familiar. Para poderse constituir en un futuro, en un adulto, él tiene que apropiarse de él mismo. Por eso comenzó en la fase anterior, comenzó con una fronterización. La fronterización le permite al adolescente apropiarse de él. Una vez que hay un límite, noten muy bien que una frontera sirve no solamente para separar, también sirve para unir. Por ejemplo, la frontera que existe entre los países, ejemplo, México y Estados Unidos. Esa frontera nos une, pero también nos separa. Es básicamente una renegociación de las implicaciones familiares, donde el adolescente ahora busca su propio espacio para poder ser. Eso es la primera fase. Pero en la segunda fase, el adolescente, teniendo ya una frontera establecida, él comienza a apropiarse de él, a hacerse dueño de él. Posiblemente primero comienza con aspectos que son más materiales. Por ejemplo, mi mochila, mis cuadernos, mis lápices.
aparece más reiteradamente el vocablo mi, mis cosas, mis cuadernos, mi ropa, mis zapatos. Comienza a apropiarse de objetos. En la mayoría de estas argumentaciones, el adolescente se ve perdido, porque papá y mamá pueden decirle, sí, pero yo te lo compré. Y en muchos casos el adolescente se ve que no puede luchar contra ese argumento. Después se apropia de espacios. Mi cuarto, no se metan a mi cuarto, no me toquen mis cosas. Y comienza a apropiarse ahora de su territorio. Nos comienza a poner seguro a la puerta, ya no nos deja entrar directamente. ¿Qué está haciendo el adolescente? Se está apropiando de su ser, de su espacio. Pero ante esto también se encuentra con otra problemática con los padres. Los padres dicen, pero es que esta es mi casa. Yo tengo derecho a entrar a este cuarto porque este cuarto está en mi casa. Entonces el adolescente se ve en una situación de tener que también ceder el cuarto. Pero en esta evolución no para en esta apropiación. Su apropiación va mucho más allá. Suele el adolescente ahora ir a un punto de comenzar a pelear aspectos de su persona que ya no son tan negociables. Como por ejemplo, comienza a decir, es que estos son mis pensamientos. Y cuando son sus pensamientos, allí, ¿cómo le decimos que no tiene derecho a pensarlos? Ahí, ¿cómo le decimos, oye, para, estos son míos, porque ya no son míos? Como padres ya me siento limitado. Fíjate el desafío. Ahora el adolescente comienza a pensar y a reflexionar dentro de su propia cabeza. Y aunque yo le diga, no lo pienses, igual va a su cuarto, se encierra y comienza a pensar. O igual, cuando tiene un espacio, piensa lo que él quiera pensar. Ahora él se siente y se da cuenta que es dueño de sus propios pensamientos. Lo mismo pasa con sus sentimientos. Posteriormente a haberse apropiado de sus pensamientos, también se apropia de sus sentimientos. Estos son mis sentimientos. Esto es lo que yo siento. Se da cuenta que también se puede apropiar de sus sentimientos y que no precisamente tiene que tener el mismo sentir que nosotros tenemos. Fíjate muy bien cómo se va transformando a un ser que tiene cada vez una identidad más apropiada de él mismo. Se va alejando de este niño que estaba dependiendo de pensamientos y de sentimientos del sistema. Anteriormente papá podía decirle o mamá podía decirle, deja de sentir esto, deja de llorar. ¿No vas a dejar de llorar? Y el adolescente tenía que reprimir su emoción. Ahora dice, es mi emoción. Ahora dice, son mis sentimientos. El adolescente se ha apropiado de algo que nosotros en muchos sentidos no podemos monitorear, no podemos controlar. Y va más allá. De repente el adolescente dice, este es mi cuerpo. Y cuando el adolescente se apropia de su cuerpo, comienza a tratar de tener conductas de apropiación de su cuerpo. Ya no quiere cortarse el cabello como nosotros esperamos que se lo corte. Regularmente suele tener cambios en su forma de tratar su propio cuerpo. Cremas, ¿no? Tintes, a veces adornos, ¿no? Esto lleva justamente a que codificadamente el adolescente nos está diciendo a nosotros los padres, yo ya soy dueño de mi cuerpo, y pelea su cuerpo. Cada vez que queremos poner una normatividad, ellos se nos confrontan. Un desafío también para los padres. ¿Qué hacer ante estas situaciones? ¿Cómo enfrentar estos desafíos que el adolescente nos presenta en el momento que se está apropiando de él mismo? Y cuando hablamos de la apropiación, no para solamente en apropiarse de pensamientos, de sentimientos, de su cuerpo, sino que llega un momento crucial en la vida del adolescente. El adolescente termina por apropiarse de su vida. Y él nos los hace enfáticos, es mi vida. Para este entonces el adolescente ya tiene no solamente una frontera, sino ya tiene un territorio, su propia vida, su propio cuerpo, su propio ser, que son necesarios para establecer una personalidad. No puedes crear una personalidad en el terreno de otro.
en la propiedad de otro, lo pierdes. Entonces lo primero que el adolescente hace es que se fronteriza y después se apropia. Una vez que ha logrado estos dos elementos, se prepara para encaminarse a formar su propia identidad y su propia personalidad. ¿Qué hacer como padres ante esta situación? ¿Les pedimos que retrasen este proceso evolutivo? ¿Les decimos que no tienen derecho a seguir creciendo más? ¿Los seguimos tratando como niños? ¿Lo permitirán nuestros hijos? Y si lo permiten, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuándo será el momento exacto cuando comiencen a convertirse en adultos? Esas son preguntas que nos llevan justamente a desafiar nuestros estilos de crianza, especialmente en la etapa de la adolescencia. No es lo mismo crear o educar a un niño menor a 11 años, a 12 años, que educar a un adolescente a partir de los 13 años. Los paradigmas de la crianza cambian. Y en muchos sentidos, si no sabemos entender cuáles son nuestras nuevas dinámicas, podemos inclusive obstaculizar el desarrollo adecuado de este adulto que se está formando en el proceso de la adolescencia. Otra de las fases que encontramos dentro del periodo del desarraigo se conoce como la diferenciación. El adolescente comienza a diferenciarse de mamá y de papá y trata de tener su propio estilo, su propia identidad, su propio modo de ser. Esto le lleva, en cierto modo, a tratar de ser diferente. Por eso le llamamos diferenciación. En este diferente no quiere parecerse a mamá, no quiere parecerse a papá, quiere tener su propia identidad. Es la búsqueda de su propio yo. Para entonces el adolescente todavía no tiene una identidad. Tiene una frontera, tiene una apropiación, tiene un territorio, pero ahora necesita tener sus propias características, su propia esencia. Entonces comienza esta nueva fase que se conoce como la diferenciación. Él se comienza a diferenciar. Muchas de las cosas que suelen ser parecidas a nosotros, él las comienza a cuestionar, las comienza a criticar, comienza como a decepcionarse. Ay, papá, ay, mamá, pero ¿por qué son así? Esto es muy típico en un adolescente. Detrás de estas expresiones o de estas expresiones, el adolescente está mostrando su diferencia, está demostrando que él quiere tener su propia forma de ser y aunque no la tiene muy bien definida, está por lo menos creando el concepto de lo que no quiere ser, lo que en algunos autores le conoce como el no yo, ¿ok? Diciendo, este soy yo, pero este no soy yo. Yo no quiero ser así. Yo no quiero hacer esto. Es decir, el no yo. Aquí aparece este estilo de mirarse a sí mismo como un no yo, para posteriormente definir un yo soy, ¿no? Esta es la base justamente de lo que es la diferenciación. Y de la diferenciación partimos a otra fase. Esta fase tiene que ver con la resignificación. El adolescente, ya una vez teniendo una frontera, teniendo una apropiación, un territorio y sintiéndose diferente, ahora comienza con una nueva etapa que es resignificar, darle un nuevo significado a toda la experiencia que tuvo de niño. Así que comienza a reestudiar en forma de síntesis su historia infantil. Muchos adolescentes, al reestudiar su historia infantil para darle un significado según su propio criterio, según sus propios pensamientos, según sus propios sentimientos, no el que le dijo mamá, no el que le dijo papá, no el que le dijo la abuela, sino sus propias ideas. Con sus propias conceptualizaciones, con su propio análisis, él comienza ahora a resignificar, darle un nuevo significado. ¿Cómo fue mi niñez? ¿Qué aspectos hubo en mi niñez? ¿Fue una niñez adecuada? Y de ahí el adolescente comienza a sacar sus propias deducciones, sus propios análisis.
Muchos de estos análisis subjetivos no son tan apegados a la realidad, pero son sus primeros intentos de ejercer su propio juicio, de ejercer su propia capacidad reflexiva. Notan muy bien que el adolescente, cuando sea adulto, tendrá la capacidad de ser reflexivo, de ser crítico, de ser juicioso. ¿Cuándo comienza esto? Pues comienza justamente en esta etapa que conocemos como la etapa del desarraigo, en la fase o en este periodo que se conoce como la diferenciación. Cuando reestudia su historia, puede encontrarse con situaciones muy dolorosas como engaños, traiciones, abandono, lo cual hace que el adolescente se sienta muy adolorido, muy afligido y a veces muy confrontado con los padres. En muchos casos, estos adolescentes suelen irse a vicios, suelen irse a drogas, suelen tener una conducta errática. ¿Y a qué se debe esto? A que su interpretación de la niñez suele ser una interpretación muy dolorosa para ellos. Por ejemplo, un joven me contaba en relación que cuando él era un niño, su abuelita le decía que su mamá se había ido a trabajar a Estados Unidos para poderle dar todas aquellas cosas materiales que el niño necesitaba, como era zapatos, como era ropa, como era su triciclo. Y cuando era pequeño y la gente le preguntaba, ¿y dónde está tu mamá? Él decía, mi mamá se fue a Estados Unidos para poderme pagar mis cosas, porque ella me quiere mucho. Sin embargo, cuando este niño llegó a la adolescencia y comenzó el proceso de la adolescencia en esta fase de la resignificación, él comenzó a cuestionar otra vez la ida de su mamá hacia Estados Unidos. Y en esta resignificación dijo, bueno, si mi mamá me quería mucho, ¿por qué me dejó? Si mi mamá me quería mucho, ¿por qué me abandonó? Y la historia que él resignifica no fue una historia de sacrificio, sino una historia de abandono. El adolescente comienza a tener su propia resignificación. Y cuando en esta resignificación no tiene un acompañamiento adecuado, no tiene la capacidad posiblemente de referenciarse en un adulto que le ayude a resignificar de forma apropiada, él puede, a través de su análisis subjetivo, crear conclusiones erráticas, dolorosas. Y esto lo puede llevar justamente a veces a conductas disruptivas, conductas dañinas tanto para su entorno como para él mismo, como una forma de compensar aquello que él siente que faltó, aquello que él siente que no se le otorgó. Esto es justamente una fase que lleva a un desafío a los padres. Para ese entonces también comienzan a resignificar sus creencias. Comienzan a dudar en relación a que si la iglesia y la fe que tienen son las verdaderas. Y no porque tengan la idea de que sean falsas, sino porque ahora ya no basta lo que dijo mamá, ya no basta lo que dijo papá. Ahora ellos tienen que llegar a su propia conclusión por sus propios razonamientos. Por eso el adolescente suele preguntar, sus preguntas son directas. Y el no saber responder estas preguntas, el tomarlas como algo que nos desafía, el molestarnos, el no darle una respuesta propia, puede llevar lejos a darle una solución, puede llevar a que el adolescente lo interprete como que realmente él, en su resignificación, está teniendo la mejor significación, está teniendo la mejor conclusión, y que esa conclusión es basta para poder regir su vida. Por eso, la adolescencia siempre a los padres va a representarle un desafío. ¿Cómo trabajar con el adolescente que está en la etapa de resignificación? ¿Cómo intervenir con él? Como padres, ¿qué tipo de comentarios y hasta qué punto podemos hacérselos saber? Cuando él está no solamente fronterizándose, apropiándose de su territorio, en este sentido, haciéndose dueño de él y comenzando a diferenciarse de nosotros, y al mismo tiempo, casi al par, teniendo su propia resignificación de la experiencia. Fíjense, desafíos, 4 distintos desafíos que coloca a los padres en situaciones a veces muy comprometedoras. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo poder ayudar a nuestro adolescente?
pues estos temas los vamos a estar viendo justamente durante este tiempo y durante estos temas en lo que es el ministerio de la familia. Así que les invitamos a que ustedes puedan seguir asistiendo a estos temas. Sigan instruyéndose a través de estos formatos que han sido preparados para cada uno de ustedes, y que con la ayuda de Dios podamos conducir a nuestros jóvenes al camino de rectitud, donde ellos puedan encontrarse con su Padre Celestial, donde ellos puedan resignificar la experiencia religiosa, las creencias que ellos tienen de forma adecuada, que les permitan ser grandes ciudadanos para el reino de los cielos. Bendiciones.